Bueno, en materia de recuperación de memoria histórica, pues desde los inicios se ha intentado ayudar, responder a personas que no sabían de sus familiares, de manera un poco individual. La asociación respondió a las necesidades de la gente que nos preguntaba. Había un vacío en el que la gente no sabía a quién preguntar, a quién acudir, y de alguna manera la asociación ha cumplido esa función como ha podido. Luego ya de una forma un poco más sistemática, ya a partir del 2013 empezamos con la recopilación de testimonios en torno a la guerra civil, sobre todo a la posguerra, que nosotros identificamos más en relación a la represión, no tanto como posguerra, sino represión. Lo que quisimos fue un poco recoger la experiencia de las personas que vivieron eso en primera persona, y el objetivo era, más que nada, que hubiera una transmisión entre generaciones de lo que pasó en Irún. Es verdad que durante muchos años se ha silenciado este tema. A raíz de la recuperación de la memoria histórica la gente ha empezado un poco a hablar. No es fácil, la gente todavía parece que lo vive como algo muy íntimo, es difícil hacerlo público. Entonces nuestra intención era darles la posibilidad de expresarse, alzar su voz, que pudieran ser escuchados, sobre todo respondiendo también a la idea del deber de memoria, ¿no? Es decir, tenemos que darles la oportunidad de expresarse y tenemos que dar la oportunidad a nuestros jóvenes de que sepan qué ha pasado con sus familias, qué ha pasado en su ciudad, de alguna manera también como ciudadanos de Irún, qué les ha pasado a ellos, ¿no? Como ciudadanos y qué ha ocurrido en su ciudad. Eso fue un poco el tema de los testimonios. Al intentar pues bueno, conseguir esos testimonios, ¿qué respuesta habéis obtenido de aquellos protagonistas? ¿Tenían ganas de hablar? ¿Tenían costumbre de haber contado sus historias o no? ¿Cuál ha sido más o menos la respuesta? Hay un poco de todo. Había gente que tenía ganas de hablar, tenía ganas de que, sobre todo personas cuyos familiares habían sido fusilados, habían estado presos, habían recibido condenas elevadas, sí que tenían ganas de que se conociera eso. La verdad es que personas que vivieron eso ya de un poco más mayores fue difícil encontrar. Yo creo que el único de quien recogimos testimonio fue Marcelo Usabiaga, que murió hace, creo, un año así, ya con mucha edad. El resto de la gente fueron más jóvenes, lo vivieron más de niños, con 9, 10 años, igual un poco más mayores. Entonces también su relato ya no es tan directo. Ellos también tienen un relato elaborado a partir de lo que han escuchado en sus familias. Entonces, a veces también la gente piensa que no es importante lo que sabe, lo que recuerda. Por eso fue un poco difícil también hacerles entender a estas personas que sí que era importante. Muchas veces se quitan importancia, cuando precisamente estamos viviendo un momento en el que eso es muy importante y es importante recogerlo ya. Porque es una generación que poco a poco va desapareciendo, entonces si no es algo que se hace ya, no se va a poder hacer más. Entonces, por esa parte sí hubo cierta dificultad en animar a la gente, ¿no? En cuanto a hombres, mujeres, sobre todo las mujeres eran las que más sentían que no era importante lo que tenían que decir, cuando sus relatos son maravillosos, son muy complejos. No solo relatan su propia experiencia, sino el de toda su familia, o sea, van incorporando lo que le ha pasado a otros familiares, tal, o sea, que ofrecen relatos muy complejos. Por ejemplo, los hombres, sus relatos son más experienciales, más yo viví esto, a mí me pasó esto, entonces ves cómo se complementan muy bien unos relatos con otros y al final sí que se consigue, o sea, una visión bastante rica de todo lo que ocurrió. ¿Os encontrasteis más o menos lo que esperabais en cuanto a los relatos o no sé, tuvisteis grandes sorpresas, no sé, historias verdaderamente sorprendentes? Bueno, los testimonios, a ver, en realidad, hombre, sorpresas no hubo, porque en realidad los testimonios eran buscados, buscábamos diferentes tipos de personas represaliadas, porque no solo es una cuestión de que hubo fusilados, personas desaparecidas, hubo encarcelamientos, hubo incautaciones de bienes, hubo depuración laboral, otro tipo de represalias que no se pueden documentar, mujeres, por ejemplo, a las que se les rapó la cabeza, en Irún ocurrió, por ejemplo, eso no lo hemos podido documentar, pues
pues porque no hemos conseguido que, pues por ejemplo, el caso que conocíamos quisiera dar ese testimonio. En las familias también hay miedo de contar, a lo mejor no quieren meterse en líos con sus familiares, entonces, ahora, sorpresas no, porque íbamos buscando, pues eso, diferentes tipos de vivencias o de experiencias. ¿Qué importancia tiene pues haber documentado todo aquello? A ver, bueno, en primer lugar, la importancia es que, a ver, en la manera en la que nosotros lo hicimos, fue un acuerdo con el ayuntamiento en el que nosotros queríamos que esos testimonios fueran de Irún, que todos los iruneses o cualquier persona pudiera consultarlos. Entonces se han guardado en el archivo de Irún. Es muy importante que no solo se quede recogido, sino también que la gente lo tome como patrimonio de los iruneses, ¿no? Como parte de nuestra historia. Yo creo que eso era nuestro objetivo principal y era lo que queríamos conseguir, y en ese caso lo conseguimos depositándolo en el archivo. A partir de la recopilación de estos testimonios, como en muchos casos eran personas que eran niños en esa época, había muchas, o sea, los testimonios daban ciertas respuestas, pero también generaban nuevas preguntas. Por ejemplo, que no quedaban reflejadas en esos testimonios, ¿no? O sea, por ejemplo, por qué ocurrían las cosas exactamente, no hay una explicación a nivel de legislación, cómo pudo todo el régimen franquista pues generar toda esa represión, ¿no? Entonces, esos testimonios nos generaron esas preguntas y a partir de ahí pues hemos empezado otro tipo de investigación yendo a archivos, primero en el archivo de Irún, en el Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa, ahora vamos a abrir a otros archivos estatales, archivos militares. Entonces nuestro objetivo es elaborar un mapa de la represión en Irún, conocer diferentes aspectos de lo que fue la época posterior a la guerra, que en Irún fue muy pronto. O sea, desde muy pronto ya se ocupó la ciudad, entonces aspectos que nos interesan. Por ejemplo, una cárcel que hubo en Irún, no hay casi nada documentado, queremos ver qué tipo de presos había ahí, cómo funcionó esa cárcel. Por ejemplo, un destacamento penal que hubo en Irún, estamos investigando qué personas trabajaron en ese destacamento penal, durante qué tiempo funcionó, qué condiciones de vida había ahí. Otro tema que nos interesa mucho, por ejemplo, las personas que estuvieron presas en la cárcel de Ondarreta, iruneses que estuvieron en Ondarreta. Ya hemos recopilado todos los nombres de esas personas. De algunas personas sabemos todo su historial, digamos, carcelario. Sabemos que algunas personas sí sufrieron condenas por rebelión militar de 20 años, 30 años. Algunas personas condenadas a muerte que luego se les conmutó la pena. Sin embargo, hay muchas personas que estuvieron presas sin tener ningún tipo de condena. Personas que estuvieron un año en la cárcel sin condena. Eso, por ejemplo, son cosas que tenemos que dar a conocer. Es importante que se sepa también qué pasó con esas personas, por qué estuvieron presas durante todo ese tiempo, si en principio no se sabía si habían cometido o no un delito siquiera, ¿no? Por ejemplo, otro tema que nos interesa, el tema de los ferroviarios. Como el tema ferroviario en Irún es muy importante, o sea, gran parte como grupo social, digamos, es importante. Muchos de los ferroviarios sufrieron depuración laboral porque pertenecían al sindicato de UGT, un sindicato que fue prohibido por la Ley de Responsabilidades Políticas. Entonces, todos ellos sufrieron una depuración, había tribunales de depuración, muchos de ellos perdieron su trabajo por pertenecer a ese sindicato, pero no solo eso, muchos durante la investigación que se les hacía también estuvieron presos. Entonces eso también es algo que hay que dar a conocer, no solo fue que perdieron su trabajo, sino durante todo ese proceso que también estuvieron encarcelados. Entonces todo eso son cosas que queremos saber, qué les pasó, cómo pasó, a quiénes les pasó, a cuánta gente le pasó. O sea, entonces todo eso es un trabajo enorme que está por hacer y que nosotros poco a poco estamos intentando, digamos, reconfigurar toda esa realidad con la dificultad de que ocurrió en el pasado,
con la dificultad de que muchos documentos han desaparecido, no se sabe nada, han desaparecido porque alguien los ha hecho desaparecer, en fin, todo eso es pues eso, una labor muy complicada que con los testimonios, con la investigación en archivos y tal, bueno, pues se va poco a poco conociendo. Y luego también es importante, no es solo una cuestión de historia, sino nosotros estamos siguiendo el lema de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición. Al fin y al cabo no solo es conocer el pasado, es reivindicar una situación, reivindicar cuál es la situación en el presente, replantear todo lo que ha sido la transición. Ha habido transición, ha habido justicia transicional. O sea, al final no es solo hablar del pasado. Cuando hablamos de recuperación de la memoria histórica estamos hablando del presente. Entonces, por eso es un tema que tenemos que trabajar desde el presente. No es simplemente algo que tiene que ver con la memoria necesariamente. O sea, memoria histórica tiene que ver con el presente también. Por eso es algo que es necesario hacer y en lo que nosotros contribuimos en la manera en la que podemos. Por ejemplo, la dificultad que hay en investigar solo algo de Irún es que tú no puedes ir ahí y decir, bueno, a mí dime quiénes son los de Irún, porque no existe eso. Entonces, o sea, ya muchas veces, ya el punto de partida ya es complicado, ¿no? Luego, si hay interés o no por parte del gobierno en que esa investigación se acelere y se facilite, bueno, pues en eso estamos. Parece ser que no. Hay una ley de la memoria histórica en la que se dice que sí, hay que facilitar esa investigación. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también le ha dicho a España, oye, tenéis que poneros al día con esto, tenéis que poner orden en los archivos, tenéis que facilitar. Claro, todo eso, pues como siempre decimos, también es una cuestión política que, bueno, en este momento pues parece que, bueno, no es tan fácil de resolver, evidentemente, ¿no? Entonces, también a la hora de hacer una investigación, no solo te encuentras con un problema de la documentación, sino al final ves que hay un problema político al que, bueno, tienes que hacer frente con tu trabajo al final, ¿no? O sea, hay que alzar la voz para que cada vez pues, se pueda hacer más trabajo y se pueda conseguir más. Bueno, pues un poquito la historia de la Asociación Republicana Irunesa Nicolás Guerendiain es que en octubre hicimos 10 años, ¿no? Y un poco, pues yo no sé cómo explicarlo, de decir cuál es nuestro cometido como asociación, ¿no? Nuestra principal misión, diríamos, o le llamaríamos de alguna manera, es la recuperación de la memoria histórica. Sobre todo denunciar el golpe de Estado y los 120.000 asesinados tirados en las cunetas que todavía existen hoy, en este 2016. Parece mentira, pero esto sigue siendo así. Lo del golpe de Estado es importante porque, vamos, esto no es una república que se quitó porque sí, fue un golpe de Estado dado por los militares, de los cuales todavía hoy en día siguen algunos por ahí pululando felices y contentos. Otra de nuestras cosas de la asociación es la investigación, la recopilación de datos, investigación de desaparecidos, entrevistas grabadas con gente de la época de la República y tal, ¿no? Entonces nos parece que es un tema muy importante para que quede un archivo de toda esta gente, ¿no? Y luego, sobre todo, pensamos en la lucha por la Tercera República, robada al pueblo, a un pueblo que votó una república democráticamente, que ya he dicho antes que fue quitada por un golpe de Estado y que por lo visto todos los poderes democráticos de hoy en día todavía siguen pensando que aquello está bien o no sé cómo definirlo. Me parece un poco lamentable, ¿no? Denunciar sobre todo la monarquía impuesta por Franco cuando el régimen después del golpe de Estado, sin votar, que no ha sido votada por el pueblo, ni todavía nos han puesto el heredero del franquismo, al hijo del heredero de Felipe, nos lo han puesto y seguimos con él. Y luego, sobre todo, pues nos dedicamos un poco el tema de homenajes, por ejemplo, el homenaje a los asesinados en Picoqueta, hacemos multitud de charlas, presentaciones de libros y, bueno, y un poco toda la reivindicación de la República.